¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos un buen día. Esta videoclase está preparada para estudiantes de nivel de segundo de bachillerato, 11º grado, en el área de física aplicada, y constituye la segunda parte del tema que estábamos examinando, ¿verdad?, en un primer video, referente al principio de Arquímedes. Así que aquellos que me contactan a través de mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN, y no han visto la primera parte de este video, les invito a que lo busquen, ¿verdad? Está también por listas, pueden buscarlo en la lista de física aplicada para 11º grado, y pues visualizarlo, ¿verdad? Porque muchas de las explicaciones que aquí ya se dan por sentadas, las hicimos en esa primera parte. Lamentablemente ese video se me hizo un poco largo debido a la complejidad del tema, porque lo que yo preparo son videoclases, ¿verdad? No son tutoriales, son videoclases en donde explicamos y trabajamos como si estuviéramos en el aula, ¿verdad? Esa es la idea, que el alumno sienta que está su profesor explicándole de principio a fin todos los elementos relacionados al tema. Bueno, vamos a continuar con este caso 2. En el caso 1 anterior, solo para recordar, hablamos de objetos sumergidos totalmente y resolvimos algunos ejercicios. Ahora, en este caso 2, vamos a hablar de los objetos sumergidos de forma parcial, o sea que no están totalmente sumergidos. Bueno, vean ustedes la figura que tenemos aquí, en donde hay un objeto, ¿verdad?, que está en un fluido y sumergido parcialmente. Hay una parte en la que se mira un poco más amarilla, no sé si lo aprecian ustedes, es la que está por debajo del nivel del agua, del fluido, y hay una que está por fuera, ¿verdad? Este es un caso clásico de objetos sumergidos parcialmente. En la vida real, ¿en dónde vemos esto? Por ejemplo, un corcho, ¿verdad? Si ustedes han tenido oportunidad de tirar un corcho al agua, ven que flota, hay una parte sumergida y una parte que sobresale. También el hielo, los cubos de hielo cuando están tomándose su refresco en días calurosos, ¿verdad? También pues presentan este mismo caso, ¿verdad? Sumergidos parcialmente. Hay una parte que sobresale del nivel del líquido, ¿verdad?, que están ustedes consumiendo. Así que hay muchos ejemplos, piensen en otros, ¿verdad? Por el factor tiempo no voy a ahondar tanto en eso, pero sí vean que son situaciones que cotidianamente se dan. Bueno, vamos a hablar sobre esta fórmula o relación. Sucede que ya habíamos hablado de que participan dos fuerzas. Una fuerza que tira hacia abajo, que es el peso W, y la fuerza de flotación, que en esta imagen le llaman empuje, pero nosotros ya la denominamos como fuerza de flotación, que tira hacia arriba, o sea, en sentido positivo. Como el objeto está estático, ¿verdad? Estamos hablando de estática de fluidos, el objeto no está en movimiento, le aplicamos la primera ley de Newton. Al aplicarle la primera ley de Newton, pues se iguala a cero, y nos queda de la siguiente forma, para ilustrárselos, ¿verdad? Son cosas que deben de conocer, pero se los ilustro. Nos quedaría por sumatoria de fuerzas, flotación menos peso igual a cero, porque estamos hablando de un objeto que está estático, ¿verdad? Está en equilibrio estático. Entonces, como está igualado a cero, sucede lo que está aquí, ¿verdad? Que tenemos B igual a W. Pasamos el negativo W a la derecha por transposición de términos y nos quedamos con esta relación. B igual a W. Ahora sí ya vieron de dónde sale, ¿verdad? Entonces, tenemos pues que la fuerza de flotación es igual al peso. Ahora, la fuerza de flotación, ¿qué es? Y el peso, ¿qué es? Eso lo definimos en la clase anterior, pero lo vamos a volver a hacer. Veamos. El peso es igual a la masa por gravedad. Y la masa la podemos expresar en términos de su densidad, la densidad del objeto, y vamos a llamarle densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Muy bien, ¿correcto? Ahora, en el caso de la fuerza de flotación, sucede algo interesante, una pequeña diferencia con respecto al planteamiento anterior. Vean bien, tendríamos nosotros para la fuerza de flotación la densidad del fluido desplazado, ¿verdad? El fluido desplazado es donde está sumergido el objeto, por el volumen sumergido. El volumen del objeto sumergido, ¿verdad? El volumen sumergido, le vamos a llamar con una S
y multiplicado siempre por la gravedad. En donde tendríamos pues, acá lo vamos a escribir, V sub S es igual a volumen sumergido. Ahora les explico qué es esto, para que lo entendamos muy bien. Vean, recuerden que estamos hablando de un caso de un objeto parcialmente sumergido. Obviamente el objeto tiene su peso total, ¿verdad? Pues tanto lo que está por fuera como lo que está por dentro está ejerciendo un peso sobre el fluido, ¿verdad? Y hay una respuesta a la que le llamamos fuerza de flotación. Sin embargo, el objeto no se sumergió completamente. La parte desplazada por el objeto es la parte que está más amarilla, que ya les había dicho, la parte que está aquí remarcada, que les estoy señalando. Este peso o este objeto, esta porción del objeto, es la que está haciendo todo el trabajo, por así decirlo. Desplazó una cantidad de líquido equivalente a la fuerza necesaria para contrarrestar el peso del objeto. No se necesitó todo el peso del objeto, sino una parte del objeto para desplazar el líquido necesario para que como respuesta apareciera una fuerza de empuje o de flotación hacia arriba equivalente al peso. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, no nos interesa el volumen total del objeto, sino que nos interesa solamente el volumen de la parte sumergida. Esa es la que en realidad nos interesaría a nosotros conocer, ¿verdad? El volumen de la parte sumergida. Muy bien, ahora que ya aclaré eso, ahora que ya aclaré eso, se preguntarán por qué me río, pues no les voy a contar. Bueno, vamos a plantear esto, ¿verdad? En esta igualdad y vamos a decirlo así. Densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad ¿verdad? Que es una constante, es igual a, bueno, en este caso coloqué W primero, no importa. Y tendríamos después la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Hay una que podemos eliminar porque es constante en ambos lados, que es la gravedad, o sea que la gravedad no tiene incidencia en esta relación. Y podemos establecer lo siguiente. Tendríamos pasar los volúmenes a un lado y las densidades al otro. Por espacio vamos a hacerlo un poquito más hacia la derecha y nos queda así. Volumen del fluido sobre la densidad del objeto, perdón, repito, densidad del fluido entre la densidad del objeto es igual a el volumen del objeto, que es el volumen total, dividido entre el volumen sumergido. Y tenemos ya la relación matemática o la fórmula, como le queramos llamar, que nos va a permitir a nosotros poder explicar algunos fenómenos relacionados con los objetos sumergidos parcialmente en un fluido. Antes de continuar con este tema, solo quiero mencionarles algunas aplicaciones. Recuerden que estamos en física aplicada. Siempre es bueno hacer relación con la realidad, ¿verdad? ¿En qué aspectos podemos encontrar estos fenómenos? Veamos. La flotabilidad de los barcos. Algunos quizás se ha preguntado por qué un barco tan enorme, cargado, por ejemplo, de contenedores, hay barcos gigantescos que parecen ciudades, no se hunden en el mar. Toneladas y toneladas de acero, más todo lo que llevan encima, más las personas, miles de personas muchas veces. Por ejemplo, esos portaaviones y con pertrechos militares, etcétera. ¿Por qué no se hunden? Bueno, la explicación es muy sencilla. Lo que sucede es que la parte interior de los barcos no es puro acero. Si así fuera, el barco sería como plomo al fondo, ¿verdad? Sino que hay también espacios en donde hay bastante aire, ¿verdad? El aire es un gas que es muy por debajo en su densidad comparado con la densidad del agua marina sobre todo. Y entonces, eso hace que en promedio el barco, ¿verdad? Que en total pues pesa una enorme cantidad de kilogramos, pero en promedio, ya cuando vemos todo su volumen, encontramos que su densidad es mucho menor que la del agua. Se logra ese efecto porque tienen espacios vacíos.
Los que vieron el video anterior, vieron ese fenómeno con un pequeño experimento que les mostré en imagen, en donde aparecía una manzana sumergida y un chile dulce. El chile, ¿por qué flotaba parcialmente? Porque su interior está lleno de aire, ¿verdad? Aunque la fruta como tal se mire enorme, flota porque su interior está lleno de aire y por lo tanto, en promedio, sumando, ¿verdad? Promediando las densidades que participan, resulta ser que está por debajo de la densidad del agua. Entonces, por eso, el chile flotaba parcialmente y, en cambio, la manzana se hundía totalmente porque es sólida, ¿verdad? Y por lo tanto, más densa que el agua. Bien, entonces, ese principio, que es el principio de Arquímedes en acción, es el que se aplica para la flotabilidad de los barcos. Otra aplicación serían los submarinos. Los submarinos pueden cambiar su nivel de profundidad por la que se desplazan y utilizan algo que la naturaleza misma en su infinita sabiduría ya hace desde hace siglos, milenios, con los peces, ¿verdad? ¿Por qué los peces pueden nadar y no simplemente flotar, sino que pueden irse a las profundidades que ellos deseen? Porque ellos tienen una vejiga que se conoce como vejiga natatoria, la cual inflan o vacían, ¿verdad?, a voluntad. Entonces, eso les permite a ellos cambiar de profundidades, ¿verdad? Pueden irse más profundo o subir a la superficie, aparte del impulso que se dan, ¿verdad?, con sus movimientos rítmicos, con sus aletas. Pero eso es básicamente el principio que se utiliza con los submarinos. Tienen espacios, ¿verdad?, que ellos pueden llenar o vaciar a voluntad, ¿verdad? Entonces, cuando hacen ese proceso, pueden subir su nivel de profundidad o pueden descender a zonas más profundas en el océano, ¿verdad? Aplicando siempre el principio de Arquímedes. Luego, los aerostáticos, como el de la imagen, ¿verdad?, utilizan aire caliente. El aire caliente es menos denso que el aire ambiental de la atmósfera y por lo tanto tiende a ascender, ¿verdad? Tiende a buscar pues, un lugar en donde ya tenga una densidad similar interior con la que está exteriormente. Entonces, ese principio se aplica también ahí, el principio de Arquímedes. Recuerden que el aire, la atmósfera, es un fluido también. Los globos de helio aplican un principio parecido, solo que ahora en este caso es un gas que es mucho menos denso que el aire. Son los famosos globos que venden en las ferias. Los llenan con helio y esos globos flotan, ¿verdad? Si uno suelta el hilito, pues el globo se pierde en el cielo, ¿verdad? Porque están llenos de un gas menos denso que el aire y por lo tanto la fuerza de flotación es mucho mayor que el peso. Y eso hace pues que asciendan, ¿verdad?, gracias a la fuerza de flotación. Bueno, entonces ya he explicado así de forma rápida algunos fenómenos físicos. Ahora continuemos. Siempre estamos hablando de los objetos sumergidos parcialmente. Ejemplo número 3. La densidad del hielo es de alrededor de 920 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua de mar es de aproximadamente 1030 kilogramos metro cúbico. Por dicha razón, existe un porcentaje del iceberg que se encuentra sobre la superficie y otro que permanece sumergido. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de un iceberg que se encuentra sobre el agua? Y la segunda pregunta, si el volumen total del iceberg es de 1.200.000 metros cúbicos, ¿qué volumen está sumergido? La imagen creo que es más que elocuente. Pueden ver ustedes que la parte que sobresale del iceberg, o si no entienden lo que el término es témpano de hielo, ¿no?, los que son comunes en los polos, ¿verdad?, son enormes bloques de hielo, entonces, que flotan en el océano. Veamos ahí en la imagen que una gran porción enorme está por debajo. Esto los que navegan en esos tipos de océanos lo saben muy bien y tienen mucho cuidado de acercarse a los icebergs, ¿verdad?, porque saben que aunque lo miren pequeñito, por debajo hay una enorme masa de hielo, ¿verdad?, que puede dañar sus barcos, que fue lo que sucedió con el famoso naufragio del Titanic. Lo saben, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver. La densidad del hielo dice, vamos a sacar los datos. Vamos a ver, datos acá. Dice de 920 densidad, en este caso del objeto, porque ese sería el objeto, el hielo, ¿verdad? 920 kilogramos sobre metro cúbico. Ya empieza este lápiz a rayar feo. Vamos bien.
Luego tenemos la densidad del agua. En este caso sería la densidad del fluido, que es, dice acá, un porcentaje del iceberg, ¿verdad? Nos menciona aquí que se encuentra sobre la superficie. Bueno, entonces es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí están, ya lo tenemos. Y nos hablan del porcentaje. Bueno, el porcentaje lo podemos encontrar simplemente con esta relación. Pero lo que nos piden es de la parte que se encuentra sobre el agua. Entonces, como es la parte que se encuentra sobre el agua, voy a colocar la densidad del objeto primero. Vamos a ver. Sí, la densidad del objeto primero, porque es sobre la parte que está sobre el agua. Y luego la densidad del fluido. Vamos a decir así, densidad del objeto sobre densidad del fluido. Y esto sería, ¿cuánto? Vamos a ver, 920. Voy a eliminar las unidades, de hecho se eliminan, ¿verdad? Y abajo son 1030. Hagamos división con la calculadora y vamos a averiguar el porcentaje que está sobre el agua. 920 entre 1030. Creo que el planteamiento no lo hicimos, era al revés, pero lo vamos a corregir ahorita. Entonces tendríamos acá 920 entre 1030. Muy bien. El resultado que acabamos de obtener, para que quede claro, es lo que está por debajo del agua. Y tenemos que es de 0.89. O sea que lo que está por debajo del agua es de 0.89, lo que es aproximadamente 89%. Porque había más decimales, ¿verdad? Entonces, 89%. Esta parte es la que está por debajo del agua. Lo vamos a escribir acá. Vamos a tener que usar contexto porque si no nos estamos un año escribiendo. Esto sería por debajo del agua. O sea que la cantidad de iceberg que está por debajo del agua, de un 100%, el 89% está por debajo del agua. Pero como la que me preguntan a mí es la que está por encima del agua, la que sobresale, a 100% le vamos a restar 89. Así de sencillo. ¿Cuánto es? Entonces vamos a decir aquí, por lo tanto, los que son mis alumnos reconocen este símbolo de 3 puntitos, y quizás los demás también. Por lo tanto significa, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Sobre el agua sería 100 menos, vamos a ver, 100 menos 89, que es igual al 11% aproximadamente, que estaría por encima del, sobre, como dice ahí, ¿verdad? Sobre el agua. Vamos a ponerle aquí. Sobre el agua. Simple y sencillamente solo tenemos el 11% del iceberg. ¿Ven por qué es peligroso? Como les decía. Y la foto lo ilustra. Una pequeña porción sobresale, pero un enorme bloque de hielo está por debajo del agua, que es aproximadamente el 89%. Lo tenemos. Ahora pues, vamos con el inciso B. Este sería el inciso A. Solo hicimos una comparación entre las densidades. Es todo lo que hay que hacer. Ahora vamos con el inciso B, que nos dice lo siguiente. Si el volumen total del iceberg es de 1.200.000 metros cúbicos, ¿qué volumen está sumergido? Bueno, como ya tenemos aquí que 0.89, trabajamos con el decimal, no con el porciento, ¿verdad? 0.89 es por debajo del agua, está mucho más que sencillo. Lo que vamos a hacer simplemente es hacer una multiplicación. Vamos a decir así, volumen sumergido es igual, porque es la parte sumergida, volumen sumergido es igual a 0.89, que es el porciento, multiplicado por el volumen total del objeto, que sería de 1.200.000 metros cúbicos. No se ha portado tan mal este lápiz ahorita, ojalá así siga. Metros cúbicos. Y pues calculadora, vean qué sencillo el ejercicio. Parecía complicado, pero no. 0.89 por 1.200.000. Escribanlo bien. Fíjense bien que no les falta un cero.
Y sumergido bajo el agua hay, miren la cantidad que es enorme, 1.068.000 metros cúbicos. Así debe ser con este lápiz, ¿verdad? Da gusto. 1.068.000 metros cúbicos. Y esas serían las respuestas a este ejercicio, ¿verdad? Que estábamos buscando en el inciso B. Ay, aquí ya me tocó borrar. Porque no salió bien. Ahí sí. Muy bien, perfecto. Espero que haya quedado claro. De esto trata, ¿verdad?, de los objetos que están parcialmente sumergidos. Simple y sencillamente usar esta relación que aprendimos en la pantalla anterior. Bueno, con esto ya damos por concluido el tema del principio de Arquímedes. Habrá muchas preguntas, hay muchos temas que tratar, muchos ejemplos que resolver, pero tenemos lo básico y lo demás pues es de ustedes, investigar, preguntar también, ¿verdad? Y para eso está el canal de YouTube, pueden preguntar. Mis alumnos también pues pueden contactarme si tienen dudas. Y desde luego, ¿verdad? Como es costumbre en mis videos, en mis videoclases, siempre dejo una pequeña asignación para ustedes, ¿verdad? Aquí hay ejercicios que resolvimos de objetos parcialmente sumergidos y también objetos que están totalmente sumergidos. Así que a resolver, a trabajar, feliz día.